Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. Una tarde apacible, parece que el tiempo acompaña y estamos preparados para una entrevista muy especial, una entrevista que todos estábamos esperando con mucha ilusión porque va a venir con nosotros pues una de las arqueólogas excavadoras de uno de los yacimientos arqueológicos que más importancia y más noticias están dando en el panorama arqueológico nacional en estos últimos tiempos. No es nada menos que Esther Rodríguez. Así que vamos a presentarla. Esther Rodríguez, ¿qué tal estás? Bienvenida a Voces de Bronce y Hierro. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Aquí desde el chat del directo de Twitch la gente te está dando los saludos. Irene Guadalupe, Historia Crítica, Templo de Hera y pues Cova también. Así que bueno, hay mucha expectativa porque el Turuñuelo es un yacimiento muy importante. Tal vez algunos de los aquí presentes, los que luego nos vean en diferido en YouTube o nos escuchen en iVoox, no conozcáis a Esther Rodríguez. Ella es investigadora postdoctoral y es doctora en arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es codirectora de las excavaciones en Cerro Borreguero y en Casas del Turuñuelo y también es autora de diversos trabajos de investigación sobre Tarteso en Extremadura. Esther, justo a finales de enero, desde el perfil de Twitter de Construyendo Tarteso, pues nos dio el gran anuncio de que en primavera iban a volver las campañas de excavación en el Turuñuelo, ahora que parece ser que la Junta de Extremadura, después de algunos vericuetos, ha completado los trámites para expropiar los territorios del yacimiento para la investigación. Esther, cuéntanos, ¿cómo está el Turuñuelo ahora mismo? ¿Qué os encontrasteis cuando llegasteis allí? Bueno, pues la verdad que, bueno, en primer lugar ha sido una satisfacción poder volver, ¿no? Y poder encontrarnos otra vez con el yacimiento y sobre todo saber que vamos a poder retomar los trabajos de excavación. La verdad que, bueno, solo tengo palabras de agradecimiento en ese sentido hacia la Consejería de Economía y Ciencia de la Junta de Extremadura, que la verdad que incansablemente, junto a nuestra incansable lata que les hemos dado, bueno, pues han apostado por el yacimiento y finalmente, efectivamente, se ha expropiado y ya, bueno, pues forma parte, es propiedad pública, ¿no? En este caso de la Junta de Extremadura y bueno, eso nos va a permitir volver al yacimiento. Te mentiría si te dijera que todo estaba como lo dejamos, porque realmente no fue así. Obviamente el yacimiento en estos 3 años que ha estado completamente tapado, bueno, pues ha sufrido, entre comillas, las inclemencias del tiempo, bueno, pues la falta quizá de un mantenimiento en la cubierta que lo ha estado protegiendo, pero bueno, dentro de lo que cabe no ha habido ningún destrozo a lamentar ni ninguna pérdida. Entonces, bueno, creemos que con una buena labor y con un proyecto de restauración y de conservación que vamos a emprender ahora, bueno, pues seremos capaces de estabilizar de nuevo el edificio y, bueno, pues sobre todo que no sufra más y nada, pues ojalá y que pronto lo podamos disfrutar todos. Hombre, desde luego que podamos disfrutarlo y los hallazgos que hagáis. En ese proceso de consolidación y de tratamiento del yacimiento que estáis haciendo, ¿qué estáis haciendo y qué planeáis hacer? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahora en lo que estamos ahora mismo encerrados un poco es en la redacción del plan director que va a regir un poco el transcurso de los trabajos en el yacimiento durante los próximos 5 años y uno de los puntos a tratar, bueno, pues es la creación de un equipo de conservadores y restauradores, obviamente con cierta especialización o conocimiento en la arquitectura de tierra, que permita sobre todo consolidar los revestimientos, porque los muros tienen muy buen, vamos, se conservan estupendamente, no han sufrido. La verdad que el adobe en ese sentido, bueno, pues la humedad que ha permanecido bajo las chapas que cubrían el yacimiento, bueno, pues ha permitido que los adobes se mantengan de una forma estable, pero quizá los revestimientos o enlucidos son los que más han sufrido los cambios de temperatura, ¿no? En invierno mucho frío debajo de la chapa y en verano excesivo calor. Entonces, bueno, pues buscar una manera de conservarlo, de restaurarlo que no sea muy intrusiva, sobre todo que no altere la propia estructura del muro, intentando emplear el mayor número de elementos. De hecho, nosotros hasta ahora, cuando habíamos necesitado reforzar o fortalecer, únicamente hemos usado el barro, es decir, siempre además usando que es la que es yacimiento, ¿no? Que para eso, bueno, ya hicimos en su momento el estudio de las áreas de captación de recursos, de arcillas y demás,
justamente para este tipo de cosas, pero claro, ya hay que hacer una inversión o una acción mucho más especializada, sobre todo por el tema de los revestimientos. Entonces, bueno, pues a ver si ahora cuando iniciemos las nuevas campañas y podamos empezar a solicitar ayudas en este sentido, enfocadas pues solamente a la restauración del yacimiento. Hay una cuestión que alguna vez, bueno, en algunas de las imágenes que estamos viendo para los escuchantes en iVoox, estamos viendo varias imágenes obtenidas del perfil de Twitter de Construyendo Tarteso y algunas reconstrucciones muy interesantes. Y es verdad que algunos de los riesgos de este yacimiento son las inundaciones. ¿Y contra eso se puede luchar de alguna manera? ¿Hay algo que hacer? Bueno, quizá el riesgo de inundación era más palpable en la antigüedad que hoy en día. Hoy el Guadiana es un río que está muy regularizado, que está muy controlado. De hecho, este año, por ejemplo, pues sufrimos un periodo de sequía en el que los pantanos que regulan el Guadiana pues están prácticamente vacíos, ¿no? Lo cual trae a los agricultores que cultivan las tierras del entorno del Turuñuelo un poco de cabeza. Pero sí es verdad que en uno de los estudios que hemos desarrollado en estos últimos meses, ¿no? Mientras andábamos con los trabajos de campo paralizados, pues era intentar reconstruir ese paleopaisaje en el que se inserta el Guadiana, justamente con el objetivo de intentar devolver el yacimiento a su contexto original. Porque un error que tendemos a cometer, en este caso en el Valle del Guadiana pasa mucho porque el paisaje está muy antropizado, es que intentamos comprender los yacimientos en la posición que ocupan actualmente, con el paisaje que tienen en el entorno. Y sin embargo, el paisaje ha cambiado muchísimo y uno de los elementos que más ha cambiado es el río, porque ha cambiado su cauce, porque ahora tiene brazos que antes no tenía o brazos que tenía antes, ahora se han convertido en canalizaciones de riego, es decir, se pierde sin querer un poco la perspectiva de la ubicación del propio yacimiento. Y en cierto modo, pues la reconstrucción de este paleopaisaje nos ha permitido, entre otras cosas, documentar que, bueno, existían una serie de crecidas periódicas que ocurrían, bueno, pues como todo sistema cíclico del tiempo, ¿no? Que ocurre cada cierto tiempo y que en cierto modo afectaron a estos yacimientos. De hecho, en el Turuñuelo, que fue la pista que nos alentó a trabajar en este sentido, tenemos un depósito de limos sobre el suelo de parte del patio que, bueno, pues nos alertó hacia la posible existencia de una crecida que afectara al edificio. Pues a este respecto nos pregunta Itineratur cuáles son los objetivos que se han planeado para esta campaña de excavaciones, que es lo que todos estamos deseando saber. ¿Qué esperáis encontrar? ¿Qué es lo que vais a hacer ahora mismo? Y luego ya vamos a dejar volar un poco la imaginación y cuéntanos qué podríamos encontrar. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Imposible de saber, porque además el Turuñuelo es una caja de sorpresas. Desde que empezamos siempre intentamos tener a Canchorroano como paralelo un poco para guiarnos y lo cierto es que es un edificio que, bueno, responde a una personalidad propia, por así decirlo. Entonces, a ver qué nos vamos a encontrar, bueno, pues es un poco complicado. Objetivos, pues bueno, a corto plazo, bueno, la semana pasada terminó el cerramiento del yacimiento, ya está completamente vallado para su protección, además con un doble sistema de vallas, uno que refuerza el túmulo en sí y otro que cubre toda la parte que ya llevamos excavada hasta ahora, para evitar sobre todo posibles caídas, bueno, que no haya ningún problema de seguridad. Y el primer paso a seguir, bueno, pues el desbroce del túmulo, porque obviamente durante todo este tiempo ha crecido allí la vegetación y bueno, hay que adecentar y adecuar el espacio. A nivel arqueológico, el primer objetivo es finalizar la excavación de uno de los caballos, que queda todavía en el patio. En junio pudimos acceder, sacamos dos individuos, queda uno todavía. No queda parte de uno de esos individuos, será uno de los primeros trabajos que realicemos. Y luego, por ejemplo, hay que excavar parte del pasillo perimetral del patio, que se quedó sin terminar en el año 2018 y que además sabemos que va a morir a una de las puertas de la habitación sur, entonces tenemos mucho interés por saber cómo se estructura, ¿no?, esa unión entre el pasillo y la puerta, teniendo en cuenta que están a dos alturas distintas. Entonces, bueno, la posible existencia o no de una escalera, un vano en la parte inferior, bueno, trabajamos ahí varias hipótesis. Y luego, bueno, nuestra primera idea es excavar la puerta este, la que quedaba justo enfrente de la escalera, bueno, pues intentar abrir un poco en área esa zona para ver exactamente si da una fachada, si comunica con otros edificios y la fachada principal del edificio se encuentra en otra de las caras del túmulo. Bueno, nos gustaría acometer diferentes áreas del yacimiento, todo irá dependiendo de lo que vaya apareciendo y de la propia velocidad que lleve el proceso de excavación.
¿Y cuándo iniciaréis la campaña ahora y cuántas campañas planeáis hacer? ¿Podéis hacer unos planes a medio plazo? Sí, a medio plazo sí. O sea, nuestro objetivo es intentar excavar 3 meses al año, como ya hacíamos con anterioridad, quizás 2 en primavera y una en otoño. Bueno, también depende de los hallazgos y de cómo venga el clima, ¿no? De cómo sea de lluvioso la primavera o el otoño. Ahora mismo estamos a la espera de que nos llegue la autorización de la Dirección General de Patrimonio. Ya entregamos el proyecto. Imaginamos que en estos días llegarán los permisos y en cuanto tengamos vía libre, pues comenzaremos, bueno, vamos a empezar por el desbroce y comenzaremos las excavaciones. Pues yo calculo que para mediados de mes, más o menos aproximadamente. También es verdad que nos hubiera gustado empezar antes, pero ya mañana vienen lluvias y parece que vamos a tener unos días de un poco de algo de inestabilidad y mientras el tiempo está así, pues normalmente no destapamos, no quitamos las chapas del yacimiento porque el trabajo de abrir y cerrar diariamente no compensa con el trabajo que vamos realizando. Así que calculo que para mediados de mes, más o menos. Lo primero que vais a hacer, imagino que será terminar de levantar los esqueletos que quedan en el patio. Sí, terminaremos de levantar el esqueleto y de forma paralela, porque como están en dos ámbitos se puede hacer a la vez, empezaremos, bueno, finalizaremos la excavación del pasillo sur, porque quedaban como un par de metros por excavar y de hecho incluso dejamos toda la cerámica que había aparecido en el primer tramo de pasillo que excavamos está sobre el suelo, porque en 2018 cuando la dejamos pensábamos que en octubre íbamos a volver a excavar. Entonces dijimos, bueno, pues cuando volvamos y tengamos el pasillo entero excavado, hacemos la fotografía, todo el material y lo levantamos. Como no volvimos pues unas ánforas que aparecieron se quedaron allí. Entonces, bueno, pues hay que recopilar todo ese material y sobre todo terminar de excavar el pasillo. Bueno, ahora llegamos a la parte en la que ya imaginamos, ¿vale? Y lo primero Venga, que yo tengo es, ¿qué pasa con la escultura? ¿Qué pasa con esa estatua de mármol del Pentélico? ¿Vais a encontrar lo que queda? pues ojalá, espero, sí. Bueno, contamos con ello. A ver, la verdad que en el yacimiento todo aparece fragmentado. De hecho, la bañera de la habitación 100 seguimos recuperando fragmentos en el relleno de habitaciones que vamos excavando. Entonces, no sería de extrañar que el resto de la escultura en algún momento aparezca en alguno de los ámbitos. De hecho, esa es la razón que en alguna ocasión nos lo han preguntado, la razón por la cual no hemos publicado todavía los pies. Y es porque, bueno, pues queríamos darnos la oportunidad de intentar relacionarlos con una persona, darle un nombre a la divinidad, al héroe, a la persona que representen, ¿no? Entonces, pues estábamos ahí dilatándolo en el tiempo porque, bueno, pues lo ideal sería poder publicar el conjunto completo. Entonces, sí, ojalá y esta campaña nos ¿Esa sorprenda. escultura puede ser la escultura del dios del templo? Bueno, eso nos llevaría a suponer que en realidad estamos delante de un templo, que tampoco lo sabemos. Sería cuestionar. A ver, es complicado porque en realidad en Tartesos no existen imágenes. No hay otros santuarios que tengan que veneren a una imagen en sí, ¿no? De hecho, lo que predomina en este tipo de yacimientos son los betilos, las piedras que, bueno, pues representan en este caso a la divinidad. El significado habrá que darle muchas vueltas, ¿no? Realmente, además es una cuestión que muchas veces se ha puesto en duda, ¿no? Todo este material que viene de importación, que tiene representaciones, sea la escultura, o sea, por ejemplo, los marfiles o las propias copas griegas, se adquieren por el valor que tiene la pieza y al mismo tiempo se le da el mismo significado a la representación iconográfica o simplemente se adquieren porque son un bien de lujo. Pero en realidad a lo mejor no saben qué está representando en sí la escena, por ejemplo, ¿no? Con los trabajos de Hércules o diferentes escenas que se representan en la cerámica. Bueno, pues es un debate que podríamos tratar. A lo mejor llegó como una pieza comprada y se terminó venerando como una divinidad, siempre y cuando fuese una divinidad lo que esté representando, que tampoco lo sabemos. Pero sí es verdad que el tema del significado que las poblaciones locales le dan a los elementos que vienen del Mediterráneo Oriental es muy interesante. Has dicho antes que estabais trabajando como en dos sectores a la vez y pregunta RVO91 que cuánta gente tenéis trabajando en el Turuñuelo ahora mismo o tendréis en la campaña Pues arqueológica. claro, este año hemos agrandado el equipo porque habitualmente éramos poquita gente. Bueno, de hecho ha habido campañas que junto con los obreros, pues simplemente Sebastián y yo como directores estábamos en la excavación. Este año la verdad que contamos con dos contratos, por ejemplo, de garantía juvenil que nos ha otorgado la Junta de Extremadura y que nos ha permitido, hoy han comenzado su contrato, contratar a dos técnicos especializados en arqueología, además gente ya
con una formación en 3D, fotogrametría, es decir, que van a ser un gran complemento al trabajo propiamente arqueológico. Luego, los 4 obreros con los que ya llevamos trabajando todos estos años y que conocen el yacimiento mejor que cualquiera de nosotros, sobre todo que conocen la tierra mejor que cualquiera de nosotros, son 4 maestros. Y bueno, es verdad que se irá sumando gente al equipo, pues tenemos un chico que va a empezar la tesis ahora además sobre arquitectura de tierra, que también va a acompañarnos durante la campaña, un contratado postdoctoral del programa Margarita Salas, que también se ha incorporado este año con nosotros al proyecto. La verdad que vamos a contar con un buen equipo y eso yo creo que nos va a permitir ganar no solamente en volumen de trabajo que sacar adelante, sino en cubrir muchas cosas del propio yacimiento e ir sacando adelante al día a día, bueno, pues desde la fotografía, la fotogrametría, incluso el estudio del material, ¿no? Que suele ser quizá lo más tedioso porque aparece en gran volumen y a veces cuesta ir procesándolo al mismo tiempo que vamos excavando. Hombre, desde luego un elemento que se puede reconocer al proyecto y a ti personalmente es el esfuerzo que estáis haciendo por vincular a la comunidad, por vincular al entorno. Y bueno, está diciendo Javi Echevarría que felicidades por la presencia que tenéis en las redes sociales, pero es que más allá de la presencia en las redes, estáis haciendo un esfuerzo muy grande por integrar a la comunidad y al entorno, a la provincia, en la riqueza cultural que supone este yacimiento y la riqueza económica que también puede suponer, con puestos de trabajo, con nuevos motores de turismo. Es un acto encomiable y que está fuera del campo arqueológico, pero que os tenemos que reconocer, y a mí personalmente además, que conozco el ámbito rural, me parece algo magnífico. Hay varias, dejando volar la imaginación, y ahora vamos a ir con una cosa que está surgiendo por aquí, también lo íbamos a hablar. Nos preguntan sobre la siguiente excavación que vais a hacer con este equipo. ¿Os vais a atrever a ir a la planta baja? No, Por por ahora ahora no. no. No, la planta baja, a menos que apareciera algún indicio que nos diera pie a acceder a ella, será un reto que yo creo que plantearemos una vez conozcamos la planta entera del edificio. No por ninguna razón, sino porque l- habrá que elegir una habitación para bajar hasta abajo. Habrá que elegir una habitación que, digamos, tendremos que sacrificar su pavimento. Entonces, de las 2 estancias que tenemos excavadas hasta el momento, tanto la habitación 100 como la habitación sur tienen altares o hogares en el suelo. Entonces sería lo más razonable y lo más adecuado encontrar una estancia que no tuviera nada sobre el pavimento para no tener que alterar o afectar estructuras, digamos, secundarias del propio edificio. Entonces, bueno, cuando conozcamos toda la planta y podamos ya más o menos decidir, bueno, pues veremos a ver cómo acometemos también metodológicamente ese trabajo. Además que, bueno, nos gustaría poner en práctica quizá algún tipo de metodología no invasiva para intentar ver si podemos documentar restos que hay abajo sin necesidad de excavar. Bueno, ahora como las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados, pues esperemos que aparezca alguna metodología que por lo menos nos dé una guía. Pues uno de los elementos más importantes del yacimiento, de los muchos que tiene, digo uno de los elementos, es esa cúpula o esa especie de bóveda que tenía la planta principal. Ha preguntado Irene Guadalupo, y es una duda que yo te quería plantear también. ¿Qué investigación estáis haciendo? Porque hace poco hicisteis un viaje a Egipto y ese viaje a Egipto tenía un sentido respecto a los hallazgos que habéis hecho en el Turuñuelo. Claro, tenía el objetivo de documentar las bóvedas de adobe que sabíamos que existían ya en el Antiguo Egipto, que son incluso, bueno, algunas tienen más de 2000 años de antigüedad, más antiguas que la propia ya del Turuñuelo, ¿no? Y bueno, pues ellos tienen la suerte de que se les mantienen en pie, ¿no? Porque el clima del desierto, pues favorece, esa aridez favorece a que la arquitectura de tierra tenga un estado de conservación excepcional. Y bueno, queríamos que nos sirviera un poco de guía para ver exactamente la metodología empleada en la construcción, que quizá es una de las incógnitas que a nosotros más trabajo nos está dando, ¿no? Intentar determinar exactamente cómo se posicionaron los ladrillos y bueno, pues por encontrar determinados paralelos, la verdad que ha sido un trabajo muy, muy interesante porque tiene muchísimos más restos de los que nosotros conocíamos por bibliografía, puesto que muchos ya excavados en los años 70, 80, incluso con anterioridad, a finales del 19, en aquel boom que hubo de excavaciones en Egipto, pues nunca se han publicado. Entonces ha sido muy interesante y ahora seguimos trabajando en la reconstrucción de la bóveda junto a Josep Casal, que es
el ingeniero que se encarga de la reconstrucción del yacimiento, y al mismo tiempo se suma la Universidad de Helsinki ahora al estudio, que vendrán al yacimiento cuando comencemos las excavaciones para hacer los análisis técnicos a los ladrillos que recuperamos de la habitación, para hacer análisis mecánicos para ver si realmente los ladrillos tienen capacidad para soportar, bueno, pues las cargas, ¿no?, y los pesos que supondría la construcción de una bóveda como esta. ¿Todavía no habéis podido dilucidar a ciencia cierta si era una bóveda real o era a lo mejor una aproximación de hiladas, una falsa cúpula? Una Sí. aproximación de hiladas, sí, una aproximación de hiladas. Es decir, una bóveda sin cimbra, construida simplemente por apoyo. Sí, eso parece que está ya completamente claro. Ojo, la verdad es que es algo, junto con el material de construcción, ¿verdad? Esa especie de hormigón tartésico, ¿no? Que se podía... Protocemento, que se podía apreciar en la escalera. La verdad es que el Turuñuelo ha sido una sorpresa porque en un tiempo bastante antiguo ha demostrado una serie de capacidades técnicas constructivas que literalmente no se conocían en la península ibérica, ¿verdad? Claro, no se conocían, sobre todo un poco empujado porque el estado de conservación que suelen tener los yacimientos no es tan excepcional. O sea, lo normal cuando un arqueólogo se enfrenta a la excavación de un yacimiento es que te encuentres los cimientos de la edificación y, como mucho, pues si es de adobe, pues un par de hiladas de adobe en alzado. El caso del Turuñuelo es un caso excepcional porque conserva también la arquitectura, que eso nos está permitiendo acercarnos a algunas técnicas constructivas que con anterioridad pues ni se nos había pasado por la cabeza que se pudieran haber realizado en esta cronología. Hay tantas incógnitas y tanto que vais a descubrir además que es increíble. Sin embargo, Esther, tu investigación va más allá del Turuñuelo y además yo creo que es importante poner al Turuñuelo en su contexto, porque tu trabajo y el de otros investigadores que forman parte de tu proyecto y no, va más allá del Turuñuelo y está intentando, yo creo que situar todo este yacimiento en un contexto más amplio. Y además, a partir del Congreso de Tarteso, que tú misma organizaste y que aquí en Voces de Bronce y Hierro hablamos de ello, ya se puso en evidencia que el Tarteso que nosotros conocemos va más allá de la Andalucía, ¿no?, el territorio que nosotros diríamos hoy Andalucía, para llegar hasta el Guadiana. Y hay mucha investigación a este respecto, dejando claro desde el principio que hay un debate historiográfico respecto a si el Guadiana es de verdad Tarteso o no. Pero independientemente de ello, porque no nos vamos a meter en ello, sí que se están haciendo muchas más excavaciones, muchas más investigaciones en el entorno. Y es un entorno muy interesante. ¿Nos podrías hacer una descripción, Esther, de cómo era el Guadiana hace 2 milenios y medio? Claro, es muy interesante justamente por lo que hablábamos antes de la transformación que ha sufrido el paisaje. De hecho, esa es una actividad que en estas labores que hacemos con la comunidad y en este caso con la comunidad educativa vamos a desarrollar este año. El intentar mostrarle a los más jóvenes que el paisaje en el que ellos conviven hoy en día, que es el regadío de los tomates, el maíz, el arroz, en realidad hace 2500 años no era así. Y nos encontrábamos un paisaje abierto de dehesa, quizá no tan denso en el caso del Turuñuelo como sí es en Canchorroano, ¿no?, que es un yacimiento que se ha mantenido dentro de su propio contexto original, y sobre todo eso, cómo el río ha ido cambiando y eso ha condicionado un poco la vida de las poblaciones que están en el entorno. Realmente el Guadiana pasaba mucho más próximo al Turuñuelo de lo que pasa hoy en día. De hecho, hoy en día lo que pasa es un brazo del Guadiana, no el propio río. Pero es fundamental que lo entendamos, o sea, que entendamos que el yacimiento se tiene que contextualizar en su paisaje original, porque si no perderemos la perspectiva de cómo ese yacimiento se nutre de los recursos que tiene en el entorno y sobre todo cómo funciona, en este caso, por ejemplo, con el río, ¿no?, que sería su, digamos, su eje vertebrador principal de comunicación. Sabemos que el Guadiana no es navegable en todo su cauce porque no se puede llegar desde el Guadiana medio hasta la desembocadura porque hay un salto de agua en Mértola, hay una cascada que no lo permite, pero eso no quiere decir que no se pudiera utilizar el tramo medio del Guadiana para comunicar los propios yacimientos que están en el Guadiana. De hecho, en el mapa que tú estás mostrando se ve muy bien cómo todos estos túmulos similares a Casas del Turuñuelo están justo pegados, muy cercanos, muy próximos al Guadiana, ¿no? Entonces el río es un elemento fundamental en la vida de estos yacimientos. Sí, para los que nos escuchen en iVoox, estamos visualizando un mapa que procede de un trabajo de Esther,
donde vemos el curso del Guadiana con todos sus afluentes y con diferentes signos vemos cómo todo el Guadiana está jalonado, además a distancias aparentemente regulares en muchos segmentos, por yacimientos catalogados. Esos yacimientos hay muy pocos excavados. Se calculan, creo, Esther, tú misma habías calculado en torno a 13 túmulos, más o menos, cada uno de ellos con un Sí. yacimiento parecido o similar a los que ya conocemos del Turuñuelo, de Cansorroano y de La Mata. Exactamente. Se entiende que lo que oculta ese túmulo es un edificio similar a estos tres. Como son túmulos que se han cerrado intencionadamente, es decir, son yacimientos que se han sellado intencionadamente, es verdad que encontrar material en superficie cuando uno hace prospecciones arqueológicas es bastante complicado. Muchas veces nos guiamos por un volumen de material muy, muy pequeño. Entonces, bueno, lo lógico por la estructura, porque cumple una serie de patrones, o sea, cumple un patrón de ubicación, estructura tumular y el material que aparece, bueno, pues todo parece indicar que serían edificios similares a estos tres, que luego en realidad son edificios similares, tienen una serie de elementos comunes entre sí, pero al mismo tiempo son edificios completamente diferentes, que eso también es muy interesante. Se está usando un mismo patrón y una misma arquitectura, pero luego conceptos, digamos, arquitectónicos diferentes. Todos estos edificios no se corresponden a un edificio normal que podría encontrarse en un poblado normal del Guadiana. Aparte de estos grandes edificios que es el vistazo a la élite o al poder, ¿qué yacimientos, qué conocéis sobre la gente normal, los poblados normales en este lugar del Guadiana? De la gente normal, vaya. Bueno, en el entorno de estos yacimientos hay lo que nosotros denominamos como pequeños poblados y que en algunas ocasiones se han bautizado con el nombre de caseríos o granjas porque es verdad que son entidades muy pequeñas que en algunas ocasiones ni siquiera alcanzan la hectárea de extensión, serían ocupaciones de carácter más o menos doméstico y vinculado completamente a la explotación agrícola del entorno, a la explotación de la tierra y de los recursos naturales. No conocemos mucho porque desgraciadamente toda la antropización que ha sufrido el territorio y la reparcelación para el cultivo de estas tierras, pues ha arrasado muchos de estos yacimientos que, claro, obviamente la huella arqueológica que dejan es muy, muy pequeña, porque no tiene nada que ver la arquitectura monumental que estamos viendo en el Turuñuelo, en Canchorroano, en La Mata, con la presencia de pequeñas casitas o cabañas donde viviría una familia, ¿no? Entonces muchas veces cuesta mucho trabajo detectar esa ocupación y sobre todo darle una entidad. Pero un elemento que sí habéis podido investigar mejor son las necrópolis. En este caso, nosotros lo que hemos hecho ha sido investigar la ubicación de las necrópolis. Es decir, aprovechando las necrópolis que ya se conocían, que en este caso, bueno, pues tres que están en el entorno de Medellín, la necrópolis de Medellín, además que fue una de las primeras necrópolis tartésicas que se excavaron en la península ibérica, que excavó el profesor Martín Almagro Gorbea, junto con otra necrópolis mucho menos conocida que se localiza junto a uno de estos túmulos, que es la necrópolis de Aljucén, pues a raíz de la reconstrucción de este paleopaisaje para ver dónde se ubicaban los yacimientos, nos hemos dado cuenta que las necrópolis del Guadiana siempre se separaban por un curso de agua de los poblados a los que pertenecían. Esos cursos de agua a día de hoy no existen, porque como comentábamos, el río se ha antropizado tanto que la mayor parte de esos cursos de agua, que eran brazos del Guadiana, se han amortizado y a día de hoy son acequias empleadas para el riego, ¿no? Pero claro, ese agua está completamente canalizada, en algunos casos soterrada. Entonces, hoy en día no se aprecia, pero al reconstruir este paleopaisaje y al reconstruir estos brazos del Guadiana, bueno, pues nos hemos dado cuenta que existe este patrón en el que las necrópolis se separan de los poblados por un curso de agua, que no deja de ser un patrón muy común en el Mediterráneo. Lo hacían los egipcios y lo hacían los fenicios, que ubicaban siempre sus necrópolis a un lado de la desembocadura del río y el poblado a otra. Entonces, bueno, las necrópolis del Guadiana no dejan de estar reproduciendo una tradición que ha perdurado durante muchos siglos en muchas zonas del Mediterráneo. Claro, pero más allá de esto, ¿se puede ver algún tipo de patrón que demarque límites territoriales, tal vez gentilicios o esferas de poder que relacionen los yacimientos, digamos, por ejemplo, establecer un patrón eh, poblamiento, necrópolis, túmulo arquitectónico grande, diríamos palacio? ¿O es muy pronto para llegar a este tipo de estudios? A simple vista no se puede, es muy complicado, porque entre otras cosas no tenemos nada de epigrafía. Si al menos tuviéramos o supiésemos
cómo se organizan socialmente estos edificios, si son independientes, si dependen de un núcleo, porque nosotros tenemos un oppidum en el Valle del Guadiana, que es el Tamborrío. Si dependen del Tamborrío, en qué grado, más o menos, qué cierta independencia tienen. Es verdad que todos estos túmulos normalmente se ubican junto al Guadiana y en la confluencia con algunos de sus principales afluentes. Eso en su momento, bueno, yo en mi tesis doctoral sugerí la posibilidad de que ese territorio que queda entre el afluente y el propio río Guadiana fuera aproximadamente el territorio político que controlara cada uno de estos edificios. ¿Hasta qué punto es así o no? Bueno, es simplemente una hipótesis. Ojalá y con el paso del tiempo podamos, bueno, pues documentar otros edificios de esta categoría o encontrar algún tipo de indicio que nos permita saber socialmente o políticamente cómo se organizaba el territorio. Ahora mismo, bueno, pues solo es una idea. Respecto al carácter gentilicio de los habitantes del Guadiana, y aquí hay mucho debate, te vamos a preguntar tu opinión libremente. ¿De dónde venía esta gente? ¿De dónde vino la gente del Guadiana? ¿Eran autóctonos o de verdad hubo una emigración masiva desde el Guadalquivir a causa de factores X? Bueno, que hubo una migración, eso seguro. Habría gente que procedería de la zona del Guadalquivir, habría gente que procedería posiblemente de la zona del Atlántico, porque normalmente siempre pensamos en el Guadalquivir y nos olvidamos de nuestros vecinos portugueses y de la fachada atlántica, con los que también tenemos muchas relaciones y muchas concomitancias. De hecho, bueno, pues los análisis de pasta, por ejemplo, de las cerámicas así lo están mostrando. En Portugal hay cerámicas que se han producido en el Valle Medio del Guadiana y que sin embargo se están encontrando en zonas costeras. Entonces, esa relación debió existir. Hay un traslado de población, primero porque en el Guadiana se inaugura un periodo de ocupación o aparecen una gran cantidad de yacimientos arqueológicos que no existían con anterioridad, aparecen estas necrópolis de incineración en urna, como las del Guadalquivir, o sea, Medellín y la necrópolis Cruz del Negro de Carmona son primas hermanas. Entonces, esa serie de elementos son los que nos están marcando que existe una relación entre ambos territorios. Y luego la arquitectura. Toda esta arquitectura monumental de Canchorroán, de Casas del Turuñuelo, no deja de estar reproduciendo pues, ejemplos como el Carambolo o como Coria del Río, es decir, ejemplos que ya existían en el Guadalquivir con anterioridad. Entonces, obviamente yo creo que es indiscutible que existe una relación entre ambos territorios y que por las razones X hubo gente que se trasladó hacia el Guadiana y eso dio como resultado, bueno, pues un auge demográfico a finales del siglo VII y principios del sexto que, bueno, la mejor muestra es el edificio de Casas del Turuñuelo. Hay un debate historiográfico también porque, bueno, vosotros los investigadores discutís acerca del propio sentido de Tarteso, de si, como decían en el Congreso, había gente en Tarteso antes de que llegaran los fenicios, que obviamente es así. A mí me llama mucho la atención porque yo voy más por la parte céltica, ¿verdad? Si no son iberos, entonces tiro por los celtas. Y que bueno, ahora te lo voy a preguntar después, pero cómo esta presencia, diríamos, tartésica en la zona del Guadiana se superpone a las culturas del bronce de jefes guerreros que se representan en las estelas, que también llegan hasta el Guadiana. Entonces, ahí tenemos un proceso de desarrollo cultural indígena o de verdad hay una imposición cultural de un pueblo sobre otro. ¿Tú te atreverías a decir algo respecto a esto? Sí, sí, me atrevo. A ver, es que realmente el sustrato en este caso del bronce final del Valle Medio del Guadiana no es tan claro. De hecho, no tenemos evidencias de que hubiese una gran población que, digamos, ocupase este territorio. De hecho, bueno, hasta la fecha solo tenemos una cabaña del bronce final del siglo IX documentada en todo el Guadiana Medio. Entonces no se observa que la ocupación sea masiva, ni siquiera que la gente del Guadalquivir cuando llegase al Guadiana pudiese encontrar cierta oposición o cierta reticencia, ¿no?, a su asentamiento. De hecho, parece que era un territorio bastante, entre comillas, despoblado, a lo mejor despoblado no es la palabra, ¿no? Pero bueno, que estaba bastante abierto. Y en cuanto al tema de las estelas, claro, ¿qué ocurre? Que las estelas cada vez están un poco retrasando su cronología en el sentido de que ya se entienden más como tartésicas que como estelas del bronce final, sobre todo aquellas ya más complejas. Las estelas simples que de espada y escudo, bueno, pues sí, su cronología es un poco más antigua, pero es verdad que todas estas que ya incorporan el espejo, el carro, etcétera, pues casi las podemos ubicar como coetáneas
a muchas de estas construcciones. El problema es que la extensión de las estelas es mucho mayor que la de este fenómeno, quiero decir. De hecho, ya en los últimos trabajos que se han publicado se las ha empezado a llamar las estelas del oeste, porque ya aparecen desde Galicia hasta el sur de la península, ¿no? Entonces, claro, ya ha dejado de ser un fenómeno muy extremeño, que es verdad que al principio se relacionaba mucho con Extremadura y sobre todo con el Valle del Zújar y del Guadiana, porque el mayor volumen aparece en ese territorio, pero cada vez hay más ejemplares y ya en Portugal han aparecido varios, entonces ya parece un fenómeno mucho más atlántico y que se extiende en el territorio mucho más que en el caso de que solamente en este espacio, ¿no? El problema es que todavía nos cuesta darle un significado real a esas estelas, ¿no? Están representando, como tú decías, jefaturas, son un personaje en concreto X que tiene cierto poder, son marcadores de tumbas. Bueno, ahí hay abierto un debate porque, bueno, desgraciadamente, pues casi todas aparecen fuera de contexto y eso complica mucho la labor de identificación. Otro debate, y voy a lo que iba a decir, invasión céltica, causa, motivo de que esos túmulos se amortizaran, se cerraran. ¿Dónde está esa teoría ahora mismo entre el campo de los investigadores? ¿Se sigue manteniendo o ya no? Pues la verdad que hace mucho tiempo que nadie escribe al respecto de esta idea, ¿no? Es verdad que durante mucho tiempo prevaleció, ¿no? La invasión, la crisis del 400, como la caída de todos estos edificios por la invasión de los celtas del norte. La teoría en realidad solo tiene un problema, y es que, claro, tú en un momento de invasión, en un momento de tensión bélica, no te puedes poner a rellenar un edificio. No te puedes poner a amortizar un edificio como el Turuñuelo, a hacer un sacrificio de animales, a hacer un banquete, una serie de libaciones y luego ya nos vamos y porque, entre otras cosas, en aquel momento, o sea, un momento de inestabilidad y de conquista normalmente solía ser inmediato y la población que lo recibe en muchos casos ni se lo esperaba. No había una manera de que te avisaran, ¿no? Nadie te mandaba un WhatsApp y te decían, oye, cuidado que vienen los celtas por Ávila, vete recogiendo que nos tenemos que marchar. No, eso no existía. Entonces, claro, la teoría cada vez es más compleja. Yo no he rellenado el Turuñuelo, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, pero lo estoy vaciando. Y soy consciente del trabajo que genera vaciar, por ejemplo, solo un Claro, espacio como con el un patio. serón y un azadón, Entonces, ¿no? la cantidad de gente que hace falta para rellenar un edificio como este y luego que el ritual tiene una serie de pautas y una serie de tiempo, es decir, tú primero haces el banquete, posteriormente sacrificas los animales, posteriormente incendias el edificio, después empiezas a rellenarlo, luego haces un ritual de libación y por último lo sellas. Eso no se hace en dos tardes, y menos en mitad de un conflicto, ¿no? Y luego, bueno, se suman otra serie de elementos como dónde están las armas, cómo se defendía la gente en Tarteso, porque no tenemos prácticamente evidencia así, tenemos puntas de lanza, puntas de flecha, pero que en la mayor parte de los casos se relacionan con la caza o, bueno, actividades del día a día, no bélicas. Entonces, bueno, es verdad que esa teoría cada vez tiene menos fuerza porque no tenemos indicios para mantenerla. No hay indicios de destrucción en los poblados tartésicos por las armas, me refiero, porque ya se ha hablado No. del tsunami, por supuesto, que cada vez está más, pues, más fehaciente el conocimiento, pero no hay ni índices de destrucción agresiva en el territorio tartésico. No, no. De hecho, el territorio tartésico, tanto en el Valle del Guadalquivir, pero sobre todo en el Valle del Guadiana, es un territorio muy estable. Piensa que las tres fases, por ejemplo, que tiene Canchorroano constructivas, abarcan 2 siglos de historia y prácticamente no existe una inestabilidad. Al contrario, los yacimientos crecen. Eso quiere decir que hay una estabilidad política y territorial muy fuerte. De hecho, ni siquiera necesitan fortificarse, es decir, debían de vivir como en una especie de equilibrio social y político que no les hizo falta. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? O sea, posiblemente un agente externo, que nosotros ahora trabajamos con el tema de las inundaciones, el cambio climático, sin necesidad de que fuera una cosa muy abrupta, simplemente pues que no lloviera. O sea, un periodo de 2 años de sequía, pues ¿cómo alimentas al ganado y a la población? O a la inversa, un periodo de tiempo en el que lloviese prácticamente a diario, sin que sea torrencial, pero simplemente que lloviese, ¿cómo cultivas tú la tierra? Entonces, es posible que uno de esos eventos, digamos que obligase, entre comillas, a la población a decir, bueno, pues nos marchamos, buscamos otro territorio en el que ubicarnos y sellamos nuestros yacimientos para que nadie pueda
para que nadie pueda, en este caso, bueno, pues acceder a ellos o llevarse las riquezas que Sí, contienen. lo que tiene que aportar el Turuñuelo a este debate en concreto de por qué desaparece el Guadiana tartésico es precisamente que no hubo prisa. Entonces, todo No. eso ya te marca una dinámica poblacional totalmente distinta. De hecho, es muy interesante porque en realidad posiblemente la población de todo el territorio participase en la ocultación o en el sellamiento de muchos de estos edificios. No que solo la población, pues no sé, la que vive en los yacimientos satélites al Turuñuelo, participara en el sellado del Turuñuelo, sino que parece lo que estamos comenzando a observar, por ejemplo, en el volumen de animales que hay. No cabe pensar que 41 caballos sean de un mismo propietario, teniendo en cuenta que el caballo es un elemento de riqueza, un símbolo de riqueza en la antigüedad. Pues ese tipo de aspectos o el hecho de que tengamos cerámicas, por ejemplo, de Canchorroano en el Turuñuelo, es como gente que está acudiendo a un evento ritual, a una ceremonia, a una romería, si lo queremos contemporaneizar un poco el término, y está acudiendo con su propia vajilla a consumir, pues seguramente algo que se está celebrando en un banquete final. Entonces, parece que fue un plan muy bien estructurado, bien organizado, que claro, para conocerlo por completo, pues lo ideal sería contar con varios yacimientos excavados para ver si el ritual fue exactamente igual en todos los casos. Desde luego, en los tres ejemplos que se han excavado hasta el momento se cumple. Entonces, lo lógico es pensar que en el resto también. Nos pregunta Erlangens, algunos tenéis unos nicks muy complicados y pido perdón, si no podría haber sido que la población o la cultura de ese lugar permaneciera, pero lo que desapareciera fuera precisamente el culto, que se abandonara ese culto o algo así. Claro, el problema es que ¿dónde vivía esa Claro. gente? Es que una vez que todos estos yacimientos se abandonan, en el Guadiana durante al menos un siglo, o sea, hasta el cuarto o tercero, no se inaugura una ocupación de la Segunda Edad del Hierro, que ya se vuelve mucho más estable cuando empiezan a aparecer los romanos por este territorio, ¿no? Pero es que no sabemos dónde se van. O sea, el Guadiana, perdón, de repente se queda un poco vacío durante casi un siglo de historia, apenas tenemos ocupación en el territorio. O sea, que podía haber terminado la religión, pero habrían seguido viviendo en algún sitio. Y es verdad que no hemos encontrado nada hasta el momento. Hay otros precedentes, aquí ya lo pregunto desde el desconocimiento, porque en realidad no lo sé, ¿hay otros precedentes culturales cercanos de esta ocultación de templos enteros? No, que nosotros hayamos podido documentar hasta ahora, no. Bueno, existen casos en Próximo Oriente, obviamente, pero En, próximos a nosotros y muchos más antiguos que claro, el a Turuñuelo, claro. Tartesos en el Guadiana en el siglo VI, el Próximo Oriente le pilla muy lejos, ¿no? No, no, Pregunta a no. Mr. Kiman si hablando, ofreciendo hipótesis sobre el final abrupto de esta cultura, si hay restos de separaciones por inundaciones en los muros. ¿Habéis trabajado algo respecto a la hipótesis de las inundaciones? ¿El Turuñuelo da alguna muestra de inundación? Sí, porque tiene un nivel de limos sobre el suelo del patio, que fue lo que nos alertó un poco ante la posibilidad de que hubiese producido una inundación en el patio. Lo que ocurre es que el modelo predictivo que nosotros hemos diseñado para calcular este tipo de inundaciones predice inundaciones que ocurren cada 10, 100 y cada 500 años. El Turuñuelo, al igual que la mayor parte de túmulos del Guadiana, porque estas inundaciones no solo afectan al Turuñuelo, sino que se cumplen en otros ejemplos que ya hemos probado, está muy bien ubicado para estar al margen o, digamos, a salvo de las inundaciones que ocurren cada 10 y cada 100 años. Sin embargo, no son capaces de predecir las que ocurren cada 500, porque ninguno de estos edificios tiene más de 100, 200 años de vida. Entonces, posiblemente ellos ubicaron el yacimiento en un buen lugar, a los pies de la zona que el Guadiana inunda cuando ocurren estas crecidas cada 100 años, lo que dejaría unas tierras muy fértiles para cultivar, bueno, las mejores tierras de cultivo, ¿no? Lo mismo que hacían los egipcios con el Nilo, no hemos inventado nada nuevo. Sin embargo, posiblemente no predijeron esta inundación cada 500 años. El modelo predictivo que nosotros hemos empleado se cumple en casi todos los ejemplos de túmulos que tenemos localizados en el Guadiana. Hay un par de ellos que no sirven porque las propias terrazas que se han creado de las parcelas frenan, ¿no? El modelo predictivo se frena porque a día de hoy el terreno se ha alterado.
pero en el resto se cumple. Entonces, posiblemente quizá ese tipo o esa inundación o ese quizá les llevase un poco a decir, nos marchamos, ¿no? No sé, nuestros dioses han dejado de ser propicios, han dejado de estar a nuestro lado. Bueno, ojalá y algún día lo consigamos averiguar. Ahora todo este trabajo de los modelos predictivos hay que empezar a compararlo, bueno, pues con los análisis de semillas, que se puede saber si se cultivaron en épocas de muchas lluvias o no. Eso también nos lo va a decir los huesos de los propios caballos, ¿no? En qué épocas del año los crecimientos de los caballos eran más rápidos que en otros porque tenían más comida o menos. Es decir, en cuanto podamos cruzar todos esos datos, tendremos una idea un poco más cerrada de si realmente fue un, pongamos entre comillas, cambio climático lo que provocó la desaparición del poblamiento. No, lo que está claro es que, independientemente de todas nuestras teorías, la investigación se hace despacio. Vosotros y otros equipos estáis investigando allí, estáis obteniendo datos, estáis ofreciendo conclusiones, esas conclusiones se van a debatir y en realidad es probable que esta generación de investigadores que tú misma representas no encuentre la solución, sino que sean las gentes del futuro las que puedan construir ese conocimiento que ahora a nosotros desde luego nos tiene locos, ¿verdad? Porque una civilización que es floreciente en el Guadalquivir, que es floreciente en el Guadiana y que bueno, casi literalmente, de un día para otro, se esfuma. Y claro, no hay fuentes históricas, no hay evidencias de desastres bélicos, que son los que más nos llaman la atención o que mejor se registran arqueológicamente, pero de una manera o de otra, yo creo que sí que estamos hablando de alguna catástrofe que tuvo que afectar a esa gente, porque los vacíos demográficos no se explican de otra manera. Claro, es que es muy complicado, si no, de justificar por qué de repente la población decide marcharse. Hombre, obviamente nunca tendremos todos los datos. Nosotros ahora, a partir de los elementos que tenemos, pues construimos una hipótesis que probablemente evolucionará, como a día de hoy evolucionan historiográficamente las que se plantearon en los años 80, simplemente por el hecho de que, bueno, pues la investigación va avanzando, la metodología también, cada vez hay más tipos de analíticas que se pueden realizar, que te aportan una información, entonces, bueno, poco a poco entre todos iremos construyendo la historia y seguramente nunca sabremos realmente la razón real de por qué se marcharon, ¿no? Bueno, para eso pues necesitaríamos unas fuentes escritas que serían como lo más maravilloso que nos podría legar el mundo tartésico. Bueno, las 12 tablillas de la ley tartésica todavía pueden estar en algún lugar del Turuñuelo. Eso cruzaremos la Ojalá, esperanza. yo sería, bueno, como arqueóloga sería una de mis A mí ilusiones. personalmente me echaron un jarro de agua fría desde la cuenta de Construyendo Tarteso cuando me dijeron que no iba a haber tesoros en la planta inferior del Turuñuelo. Hombre, lo normal, lo lógico y hasta ahora siempre, o sea, lo que estamos observando es que si se marcharon el oro, seguramente se lo llevarían con ellos. Eh, Ojalá no, ojalá se dejaran algo, pero es verdad, es muy llamativo. O sea, el yacimiento de Casas del Turuñuelo es impresionante, pero no tenemos absolutamente nada de oro. El único oro que se conservó es uno de los marfiles que tiene conservado una filigrana hecha de pan de oro, pero es lo único que tenemos en todo el yacimiento. Y hombre, es llamativo, de hecho, la gente suele ser una de las cosas claro, primeras que claro. pregunta. ¿Y de oro no hay nada? No, no hay Y nada. respecto al tema de los caballos, ¿se sabe la procedencia de esos animales? Si pastaban en un lugar amplio, en un lugar estrecho, si eran especies endémicas. Se están investigando Sí, cosas, ¿verdad? eso sí, hemos realizado isótopos de estroncio y de nitrógeno justamente para saber la procedencia de los caballos. Pues bueno, el estudio está a punto de finalizar, supongo que en unos meses estará ya la publicación científica donde se presenten los resultados, pero bueno, así a grandes rasgos tenemos desde caballos que proceden de diferentes áreas de, ya no solo de la península, tenemos algunos que procede del norte de África y tenemos otros caballos que nacieron y murieron en el Turuñuelo porque solo y exclusivamente pastaron allí. Entonces, la verdad que está siendo muy interesante también porque el estudio de ADN y de la coloración de las capas de los caballos está permitiendo documentar la existencia de diferentes razas. Entonces, bueno, cuando completemos todo ese estudio va a ser muy, muy interesante. Pasa que el ADN es lo que más está ralentizando el trabajo porque es, aparte de costoso, muy lento de ¿Y qué secuenciar. pasa con el hombre que encontrasteis muerto en el yacimiento? ¿Es un O sacrificio humano?
No tiene evidencias Pero bueno, y de se lo violencia. olvidaron ahí. Dijeron, hostia, hemos dejado a este tío. Le hemos sepultado delante de 20 toneladas de barro. No, yo creo que falleció en el proceso de ritual de ocultamiento del edificio y posiblemente lo depositaron Qué dentro del propio interesante. edificio y allí lo dejaron. Porque nosotros tenemos prácticamente enfrente la necrópolis de Medellín y hay enterramientos de esa cronología. Además, en Tarteso el culto al difunto, bueno, pues tenía todo su ritual y todo su... estaba muy bien estructurado, ¿no? Entonces es muy raro que de repente, bueno, pues un individuo, de hecho es el único individuo inhumado en un yacimiento tartésico, lo más normal es que responda en este caso a una hipótesis, bueno, a veces la hipótesis más absurda, que es eso, morirse y que te depositen en tu edificio, es la más plausible. Evidencias de violencia no tienen, o sea, no murió, no lo Y mataron, por además así está decirlo. depositado con cuidado, ¿verdad? Porque estaba tumbado en el suelo. No tiene ajuar, eso Sí, sí. está entretumbado y un poco recostado contra la pared. Y bueno, es verdad que tiene una serie de objetos en su entorno. Tiene tres braseros de bronce. De hecho, hoy he tenido la oportunidad que he estado en la Universidad Autónoma de Madrid de ver la restauración de uno de los braseros, que es una pieza increíble. Y algunas armas de hierro en su entorno, pero no son un ajuar, no están tampoco colocadas de una manera muy intencionada que te permitan decir, hombre, pues lo han depositado y le han dejado el ajuar al lado. Es un contexto complejo. Nos está diciendo Mr. Kiman que probablemente murió de atracón. Que se puso ciego a carne de caballo y de cerdo y... De indigestión, murió de indigestión. No sé si la indigestión deja alguna huella arqueológica, creo que no, pero hey, es una hipótesis más a tener Sería en genial. cuenta. Bueno, Esther, lo cierto es que al final nos quedan tantas preguntas, ¿verdad? Es lo apasionante de la arqueología, que por cada respuesta que surge salen 20 preguntas. Nosotros estamos encantados Sí. de la oportunidad que nos has dado de poder preguntarte. En el chat han estado muy activos haciendo preguntas. La gente que nos vea luego en diferido en YouTube, nos escuche en iVoox, seguro que también le surgirán 1000 preguntas, pero lo bueno es que tú has estado aquí para respondérnoslas de una manera clarísima y te lo agradecemos mucho. También te, Un placer también para te mí. agradecemos la oportunidad que nos das, junto con Sebastián Celestino Pérez, de volver a excavar el Turuñuelo, que ha sido un notición arqueológico increíble. Y bueno, invitarte a Voces de Bronce y Hierro en el futuro para que nos vuelvas a hablar sobre los hallazgos y también sobre todo el entorno del Turuñuelo, porque no podemos olvidar que el Turuñuelo es solo una gota en todo un contexto arqueológico muy amplio que abarca toda la cuenca media del río Guadiana. Nada, para mí será un placer volver siempre y ojalá pronto tengamos muchas novedades y cosas nuevas que contaros y bueno, pues a ver cómo avanza la excavación y qué sorpresas nos depara este año el Estaremos edificio. todos muy pendientes, desde luego que sí. Esther Rodríguez, muchísimas gracias por el rato que nos has hecho pasar y nos despedimos. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas Un gracias a placer. todos los demás y un saludo. Que los dioses os sean propicios y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.